La representación del volumen en el caso de la proyección cilíndrica es elaborada por medio de las axonometrías. La axonometría es representada por medio de ejes: eje de anchura, eje de profundidad, y eje de altura. La representación de estos ejes es por medio de inclinaciones. En ellos también se aplican proporciones de medidas. Tipos de axonometrías. Se identifican 3 tipos de axonometrías: la isometría, la dimetría, y la trimetría. El tipo de axonometría es determinado por sus proporciones, de tal manera que, si nos referimos a la isometría que representa nuestro primer tipo, vemos cómo sus proporciones se mantienen iguales: 1, 1 y 1. En cambio, en las diferentes dimetrías su proporción es establecida como 2 proporciones iguales y una desigual. Así, la trimetría se refiere a que contiene 3 proporciones diferentes. Inclinación de ejes. La inclinación se da en los ejes de ancho y profundo. En el caso de la isometría, la inclinación se mide en grados: 30 grados en anchura y 30 grados en profundidad. En la perspectiva caballera, en anchura se aplican 0 grados y en profundidad 45 grados. En el caso de la perspectiva militar, esta se encuentra condicionada. En anchura, el ángulo A se sustituye por un ángulo propuesto, para que en su profundidad, bajo esta condicionante, su valor corresponde al ángulo propuesto menos 90 grados. De tal manera, por comodidad, pudiera aplicarse una inclinación 30-60. También pudiera ser 60-30. O 45 y 45. También, esta inclinación se puede presentar por medio de coordenadas, en donde el primer número representa altura y el segundo distancia. Por ejemplo, en la siguiente dimetría, 1 es altura, y 8 distancia. Y en la trimetría, 1 corresponde a la altura, y 11 a la distancia. Enseguida, recurrimos a un análisis del volumen. Este análisis se inicia con la observación en vista superior de un componente de esta representación. Este elemento, identificado como 1, es proyectado, para tratar de relacionarlo con la vista frontal, para llegar a una conclusión, en donde la asignación corresponde al elemento de mayor altura, pudiendo constatarlo con una segunda proyección hacia la vista lateral derecha, encontrando una relación horizontal entre estas dos vistas. El siguiente elemento, identificado como 2, es proyectado, para tratar de relacionarlo de nueva cuenta con la vista frontal, en donde la asignación corresponde al elemento de una nueva altura descendente. También, pudiendo constatarlo, con una segunda proyección hacia la vista lateral derecha, y encontrando nuevamente una relación horizontal entre estas dos vistas. Un siguiente elemento, identificado como 3, es proyectado también, para tratar de relacionarlo de nueva cuenta con la vista frontal, en donde la asignación corresponde al elemento de otra nueva altura en descendencia. También, pudiendo constatarlo, con una segunda proyección hacia la vista lateral derecha, y encontrando nuevamente una relación horizontal entre estas dos vistas. Y, por último, un siguiente elemento, identificado como 4, es proyectado también, para tratar de relacionarlo de nueva cuenta con la vista frontal, en donde la asignación corresponde al elemento de menor altura. También, pudiendo constatarlo, con una segunda proyección hacia la vista lateral derecha, y encontrando nuevamente esa relación horizontal entre estas dos vistas. Una vez terminado este análisis, es adquirida una idea clara de la forma de este volumen, para posteriormente resolver mediante el recurso geométrico su representación. Nuestro primer ejercicio es la solución de una isometría. Antes de iniciar la construcción del volumen, es necesario plantear una referencia, la cual servirá de apoyo en el trazo de la línea de anchura, y la línea de profundidad de nuestra axonometría. Este punto sería trasladado imaginariamente al plano de trazo.
Iniciamos. Aplicaremos en sus ejes de anchura y profundidad las pendientes correspondientes. La tabla nos indica que ambos ejes serán trazados a 30 grados. Y con respecto a sus proporciones, la tabla nos indica un número 1 en los 3 casos, lo cual nos dice que sus 3 medidas no serán afectadas. Por lo cual, aplicaremos en el eje de anchura, 4 unidades directamente. Mientras que, en el eje de profundidad, los datos nos indican dimensiones de 2, 1 y 1, y en ese orden se aplicarán. Teniendo las medidas, trazamos una retícula, en la cual localizaremos la proyección de la vista superior, en donde identificaremos los elementos componentes. Nuestro siguiente paso es la aplicación de las alturas. Recordemos que la tabla también nos indica, mediante el número 1, que esta altura tampoco se modifica. Por lo que se hará la aplicación de 5 unidades en el elemento de mayor altura, en donde procedemos a trasladar esta medida por medio de ángulos de 30 grados en ambas direcciones, hasta completar la tapa. De igual manera, se procede en el siguiente elemento, el cual tiene una altura de 4 unidades, las cuales se aplican directamente para trasladar esta medida por medio de ángulos de 30 grados, en ambas direcciones, hasta completar la tapa. Continuamos con el siguiente elemento, el cual tiene una altura de 3 unidades, las cuales se aplican directamente para también trasladar esta medida, por medio de ángulos de 30 grados en ambas direcciones, hasta completar la tapa. Y finalmente, se procede con el último elemento, el cual tiene una altura de 1 unidad, la cual se aplica directamente para trasladarla por medio del ángulo de 30 grados en ambas direcciones, hasta completar la última tapa. Completaríamos nuestra representación con un trazo definitivo en sus líneas de altura y de apoyo. Nuestro siguiente ejercicio es la solución de una perspectiva caballera. Aplicaremos en su eje de anchura 0 grados, mientras que en su eje de profundidad 45 grados. Y con respecto a sus proporciones, la tabla nos indica que solo existe una modificación en la medida, la cual está determinada en el eje de profundidad, indicándonos un medio de la medida real. Por lo cual, tendremos cuidado de respetar esta proporción en el eje de profundidad. Enseguida, aplicaremos en el eje de anchura 4 unidades directamente. Mientras que, en el eje de profundidad, los datos nos indican dimensiones de 2, 1 y 1, y en este caso, modificaremos a la mitad estas medidas, aplicando en ese mismo orden, 1, medio y medio. Teniendo las medidas, trazamos una retícula, en la cual localizaremos la proyección de la vista superior, en donde identificaremos los elementos componentes. Nuestro siguiente paso es la aplicación de las alturas. Recordemos que la tabla también nos indica, mediante el número 1, que esta altura tampoco se modifica. Por lo que se hará la aplicación de 5 unidades en el elemento de mayor altura, en donde procedemos a trasladar esta medida por medio de ángulos de 0 y 45 grados en ambas direcciones respectivamente, hasta completar la tapa. De igual manera, se procede en el siguiente elemento, el cual tiene una altura de 4 unidades, las cuales se aplican directamente para trasladar esta medida por medio de ángulos de 0 y 45 grados en ambas direcciones respectivamente, hasta completar la tapa. Continuamos con el siguiente elemento, el cual tiene una altura de 3 unidades, las cuales se aplican directamente para también trasladar esta medida por medio de ángulos de 0 y 45 grados en ambas direcciones respectivamente, hasta completar la tapa. Y finalmente, se procede con el último elemento, el cual tiene una altura de 1 unidad, la cual se aplica directamente para trasladarla por medio de ángulos de 0 y 45 grados en ambas direcciones respectivamente, hasta completar la tapa. Completaríamos nuestra representación con un trazo definitivo en sus líneas de altura y de apoyo. Nuestro siguiente ejercicio es la solución de una perspectiva militar. Con apoyo en nuestra tabla, aplicaremos en su eje de anchura 45 grados, que sustituye al ángulo A, y, en el eje de profundidad, 45 grados, derivado de 45 menos 90.
Y con respecto a sus proporciones, la tabla nos indica que solo existe una modificación en la medida, la cual está determinada en el eje de altura, y está marcada con un medio de la medida. Por lo cual, tendremos cuidado de respetar esta proporción en el eje de altura. Enseguida, aplicaremos en el eje de anchura 4 unidades directamente. Mientras que en el eje de profundidad, los datos nos indican dimensiones de 2, 1 y 1, y en ese orden se aplicarán. Teniendo las medidas, trazamos una retícula, en la cual localizaremos la proyección de la vista superior, en donde identificaremos los elementos componentes. Nuestro siguiente paso es la aplicación de las alturas. Recordemos que la tabla nos indica, mediante la asignatura de un medio, que esta altura se modifica a la mitad de la dimensión real. Por lo que se hará la aplicación de 2.5 unidades, en lugar de 5, en el elemento de mayor altura, en donde procedemos a trasladar esta medida, por medio de ángulos de 45 grados en ambas direcciones hasta completar la tapa. De igual manera, se procede en el siguiente elemento, el cual tiene una altura de 4 unidades, por lo que se aplicarán 2 unidades directamente, para trasladar esta medida, por medio de ángulos de 45 grados en ambas direcciones hasta completar la tapa. Continuamos con el siguiente elemento, el cual tiene una altura de 3 unidades, por lo que solo aplicaremos 1 unidad y media directamente, para también trasladar esta medida por medio de ángulos de 45 grados en ambas direcciones hasta completar la tapa. Y finalmente, se procede con el último elemento, el cual tiene una altura de 1 unidad, para aplicar en este caso solo media unidad, la cual se aplica directamente para trasladarla por medio de ángulos de 45 grados en ambas direcciones hasta completar la tapa. Completaríamos nuestra representación con un trazo definitivo en sus líneas de altura y de apoyo. En este resultado, comparativamente, se puede observar el enfoque particular de cada axonometría. La isometría, por estar construida con dimensiones reales, es la más utilizada en este tipo de representaciones. La perspectiva caballera tiene como característica principal el enfoque hacia una vista frontal. Y la perspectiva militar establece una prioridad de observación con carácter aéreo.